Recordemos que otra de las características de las listas es que son objetos mutables. ¿Qué quería decir esto? Quiere decir que cuando yo creo una lista, yo la puedo modificar en un futuro. Yo puedo modificar los elementos de la lista completa, cuando yo quiera. Entonces, ¿cómo podemos modificar los elementos? Si yo tengo una lista frutas con 3 elementos y yo quiero modificar, por ejemplo, el elemento 2, que es el índice número 1, yo le puedo decir a Python, de mi lista frutas, el elemento con el índice 1 va a ser ahora igual a Coco. Entonces, si yo lo vuelvo a imprimir, imprime frutas, me va a imprimir la lista, pero con el nuevo elemento que yo modifiqué. En este caso es el índice 1, que se refiere a kiwi, y ya no me va a imprimir kiwi. Ahora me va a imprimir coco. Entonces mi nueva lista quedaría así: piña, coco, uva. Yo también puedo eliminar elementos de una lista. Si tengo mi lista frutas con los 3 elementos, yo puedo utilizar esta función del de delete y le digo elimina, delete de mi lista frutas el elemento 1, que ya habíamos visto que el elemento 1 se refiere a kiwi. Entonces si le digo imprime mis frutas en la lista frutas, va a imprimir la lista sin el elemento que ya eliminé. En este caso es la lista sin el elemento kiwi y solamente me queda piña y uva. Otra manera de eliminar es utilizando un método. Recordemos que en programación se puede llegar al mismo resultado de diferentes maneras. Entonces, para eliminar el elemento de mi lista de frutas, yo puedo usar el método remove, frutas.remove, y yo le digo cuál es el elemento que quiero eliminar. Aquí ya no le estoy diciendo el elemento a través de su índice, sino le estoy diciendo el elemento directamente a través de su valor. Entonces en este caso quiero eliminar uva. Si lo elimino, después le digo imprímeme frutas y ya me va a imprimir la lista, pero sin el elemento que eliminé. Me va a quedar piña y kiwi. Así como estoy eliminando elementos de mi lista, yo también puedo agregar elementos a mi lista existente. Entonces, para añadir elementos, lo que puedo hacer es, bueno, aquí tengo mi lista frutas, aquí tengo solamente 2 valores, piña y kiwi, y yo puedo utilizar el método insert. Y necesito la posición y el valor del nuevo elemento. Entonces le digo, de mi lista frutas, estoy aquí utilizando el método insert para añadir un nuevo elemento. Y le tengo que decir en qué posición a través del índice. En este caso le estoy diciendo, pónmelo en la primera posición, en el índice 0. Y agrégame el elemento con el valor coco. Entonces si vuelvo a imprimir la lista de frutas, le pongo a imprimir frutas, me voy a imprimir la nueva lista, ya con el nuevo elemento. Si se fijan, coco ya aparece en la primera posición, en el índice 0. Aquí también tenemos otra manera de añadir elementos, y lo podemos hacer a través del operador de suma. El operador de suma en listas lo que hace es aumentar un elemento o varios elementos a mi lista. Aquí en este ejemplo tenemos la lista frutas con 2 elementos, piña y kiwi, y añadiremos un elemento extra. Entonces le digo frutas ahora es igual a frutas que ya tenía antes, más el elemento coco, y lo tengo que definir como si fuera otra lista. Aquí utilizo los corchetes. Entonces si imprimo mi nueva lista, me va a imprimir los 3 elementos, piña, kiwi y coco. Aquí tiene mucho que ver la posición en la que yo añada el nuevo elemento. Si yo quiero que coco vaya antes, entonces primero pongo coco más frutas. Y una tercera forma para añadir elementos es utilizando el método append. Aquí tengo mi lista de frutas con 2 elementos, piña y kiwi, y utilizo el método append. Frutas, el método append, y aquí no les tengo que especificar el índice, solamente le voy a especificar el valor de mi nuevo elemento, y se va a añadir al final de mi lista. Entonces le digo imprimir de la lista de frutas, y ya me aparecen los nuevos elementos, piña, kiwi, y el nuevo elemento que añadí, que es coco. En Python tenemos un concepto que se llama desempacado. Para desempacar elementos de una lista, podemos definirlo. Desempacar quiere decir que yo tomo los elementos de la lista y los asigno a variables. Por ejemplo, aquí tengo mi lista frutas con 2 elementos y yo quiero desempacar esta lista. Entonces, le digo, tengo 2 variables porque yo tengo 2 elementos en mi lista. Entonces, defino fruta 1, fruta 2. O sea, estas van a ser mis nuevas variables donde voy a desempacar los valores dentro de la lista. Le voy a decir, esto es igual a mi lista de frutas. Entonces en este momento ya los desempacaría. Y si le pongo imprimir fruta 2, o sea, esta segunda variable de aquí, y me va a imprimir kiwi, que corresponde al segundo elemento. Y bueno, a esto se refiere el concepto de desempacar. Vamos ahora a hacer ejercicios. Hay más ejemplos de
qué podemos hacer con las listas en Jupyter Notebook.